El objetivo general es conocer el funcionamiento de los DAC y ADC mediante su análisis y ejemplos. ¿Para qué se necesitan? En el mundo real se producen señales analógicas que varían constantemente. Esta variación puede ser muy lenta, como en el caso de la temperatura. Estos procesos se pueden describir por medio de números y letras del alfabeto. Sin embargo, la tecnología analógica no es fácil de almacenar, de manipular, comparar o recuperar con exactitud. Es por eso que nace la necesidad de emplear técnicas digitales, ya que permiten que el mundo analógico sea más rápido y preciso al manipular. Los convertidores analógico a digital, también conocidos como ADC por sus siglas en inglés, permiten que el mundo analógico se comunique con las computadoras, y a su vez los convertidores digital analógico o DAC permiten la comunicación entre las computadoras y los procesos físicos del mundo. Un convertidor digital analógico o DAC es representado con la siguiente figura. En este caso corresponde a un DAC de 4 bits, es decir, que cuenta con 4 entradas digitales. Cada una de las entradas es representada por una señal eléctrica con un valor 1 lógico o 0 lógico, donde D0 es el bit menos significativo y D3 el bit más significativo. El voltaje de salida analógica B0 se graficará contra 16 posibles palabras de entrada digital. Otro concepto que se debe conocer es el de resolución. Este es el número de valores distintos de salida analógico que pueden estar suministrados por un convertidor digital analógico. La fórmula es resolución es igual a 2 a la n, donde n corresponde al número de entradas digitales. Otra definición de resolución es la razón de cambio en el voltaje de salida, producido por un cambio del bit menos significativo en la entrada digital. La ecuación correspondiente es la siguiente, donde V0Fs corresponde al voltaje resultante cuando todas las entradas digitales son unos y n el número de entradas. Ahora veremos un ejemplo para entender mejor la definición de resolución. Un convertidor digital analógico de 8 bits tiene un rango de voltaje de salida de 0 a 255 volts. Define su resolución en dos formas. Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es recopilar los datos que el problema nos da. En este caso nos dice que es un DAC de 8 bits con un rango de voltaje de 0 a 255 volts. También nos pide que definamos la resolución en dos formas, por lo tanto utilizaremos dos fórmulas. Para encontrar la resolución con la definición número 1, lo que tendremos que hacer es encontrar n. n corresponde al número de entradas digitales. Al ser un DAC de 8 bits nos indica que sus entradas son 8. Sustituyendo este dato en la fórmula obtendremos un valor de 256. Pero realmente, ¿qué significa este valor? Esto quiere decir que el voltaje de salida tendrá hasta 256 valores distintos, es decir, de 0 a 255. Esto corresponde con la definición de resolución. Ahora, para encontrar la segunda definición de resolución, tendremos que aplicar lo siguiente. En este caso, n igual va a ser 8 y el voltaje máximo que obtendrá nuestro DAC será de 255 volts. Por lo tanto, sustituyendo estos valores en la fórmula de resolución, obtenemos un valor de 10 milivolts. Esto significa que el cambio de un bit menos significativo producirá una variación de 10 milivolts. Un convertidor analógico digital o ADC por sus siglas en inglés es representado con la siguiente figura. En este caso corresponde a una ADC de 4 bits. Al igual que los DAC, este define a la resolución de dos maneras. La primera definición dice que la resolución corresponde al número máximo de códigos de salida digital y se expresa con la siguiente fórmula. La otra definición de resolución es la razón de cambio del valor en el voltaje de entrada que se necesita para cambiar en un bit menos significativo la salida digital. La fórmula se define como la siguiente. Además, se define la ecuación de entrada y salida.
que es el código de salida digital es igual al equivalente binario de D, donde D corresponde al valor decimal de la salida digital y se expresa como lo siguiente. Para comprender un poco mejor estos conceptos, analizaremos el siguiente ejemplo. Un convertidor analógico a digital de 8 bits genera solamente unos cuando BI es igual a 5 volts. Inciso A, encuentre su resolución. Inciso B, su salida digital cuando BI es igual a 1.5 volts. Lo primero que debemos hacer es recopilar los datos. Sabemos que se trata de una DC de 8 bits con un voltaje máximo de 5 volts. Además, nos piden la salida digital cuando BI es igual a 1.5 volts. Para el inciso A deberemos encontrar la resolución en sus dos definiciones. La fórmula para la resolución 1 está dada por resolución igual a 2 a la n, donde n corresponde al número de entradas. Y para la resolución 2 es igual al voltaje máximo cuando se genera solamente unos sobre 2 a la n-1, donde n es el número de entradas digitales. Sustituyendo estos datos en la fórmula 1 obtenemos una resolución de 256. Esto quiere decir que el voltaje de salida tendrá hasta 256 valores distintos, de 0 a 255. Y sustituyendo los datos en la resolución 2, obtenemos una resolución de 19.607 milivolts. Esto quiere decir que el cambio de un bit menos significativo producirá una variación de 19.607 milivolts. Ahora, para resolver el inciso B, que nos pide la salida digital cuando BI es igual a 1.5 volts. Para esto ocuparemos la siguiente fórmula. D es igual a BI sobre la resolución. En este caso, la resolución que tendremos que ocupar es la que se define como una razón de cambio. Por lo tanto, sustituyendo los datos, tendremos lo siguiente. D es igual a 1.5 volts entre 19.67 milivolts. Esto nos da un valor de 76, que en código binario viene siendo 01001100. Ahora, mediante una simulación podremos comprobar que esto es correcto. En esta simulación se pueden observar las conexiones necesarias que se necesitan para un convertidor analógico digital. En este caso utilizaremos un voltaje de entrada máximo de 5 volts y las salidas se verán reflejadas en los LEDs. Como podemos observar, el voltaje de entrada es de 1.5 volts, que corresponde al inciso B del ejemplo. Para realizar la conversión analógica digital tendremos que presionar el interruptor que se encuentra aquí. En los LEDs podemos observar la representación del código binario. Hay que recordar que cuando está apagado representa un 0 lógico y cuando está encendido es un 1 lógico, dando así el siguiente valor: 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, que corresponde al resultado obtenido en el ejemplo 2. Ahora veremos una red escalera R2R, que es un convertidor digital analógico, compuesto principalmente por un amplificador operacional y varias resistencias. Analizando el nodo B1 podemos observar las corrientes que entran y salen. En este caso entra la corriente I1 y salen las corrientes I2 e I3. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff podemos obtener la siguiente ecuación. La corriente I1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Aplicando la ley de Ohm, se obtiene que las corrientes en el nodo B1 son I1 igual al voltaje de referencia menos el voltaje B1 sobre 2R, I2 igual al voltaje 1 sobre 2R e I3 igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre R. Sustituyendo estas corrientes en la ecuación 1 obtenemos lo siguiente. Ahora solo iremos reescribiendo la ecuación hasta poder obtener el voltaje 1, que es igual al voltaje 2 sobre 2 menos el voltaje de referencia sobre 4. Ahora analizaremos el nodo B2. En este nodo podemos observar que entran las corrientes 3 y la corriente 4 y sale la corriente 5. Por lo tanto, aplicando las leyes de corriente de Kirchhoff, podemos obtener la siguiente ecuación. La corriente 5 es igual a la suma de la corriente 3 y la corriente 4.
Aplicando la ley de Ohm, obtenemos que estas corrientes pueden ser sustituidas de esta manera. Voltaje de referencia menos voltaje 1 sobre 2R es igual a voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2R, más voltaje de referencia menos voltaje 2 sobre 2R. Reescribiendo esta ecuación y despejando B2 se obtiene lo siguiente. B2 es igual a 2/5 de B1 más 2/5 de B3 más 1/5 de voltaje de referencia. Ahora sustituiremos el voltaje B1 en la ecuación de voltaje B2, quedando de la siguiente manera. Reescribiendo esta ecuación podemos obtener que el voltaje B2 es igual a 3/8 del voltaje de referencia más 1/2 del voltaje 3. Ahora solamente tendremos que analizar el nodo B3 y B4 de la misma manera que hemos analizado los nodos anteriores. Así obtendremos las siguientes ecuaciones. Voltaje 3 va a ser igual a 7/16 del voltaje de referencia más 1/2 del voltaje 4. Y el voltaje 4 va a ser igual a 15/24 del voltaje de referencia. Lo siguiente será analizar el nodo Bx y el nodo By. Dado que se trata ahora de las terminales de un amplificador operacional, debemos recordar que estos voltajes son iguales, por lo tanto el voltaje Bx y el voltaje By es igual a 0. Continuando con el análisis del nodo Bx, podemos obtener que la corriente que entra es la corriente 9, y salen las corrientes X y 0. Hay que recordar que la corriente que entra en la terminal del amplificador operacional es igual a 0. Por lo tanto, la corriente 9 es igual que la corriente X. Estas corrientes pueden ser sustituidas aplicando la ley de Ohm. Así obtendremos que la corriente 9 es igual al voltaje 4 sobre R y la corriente X es igual a menos el voltaje de salida sobre RF. Al sustituir estas nuevas corrientes obtenemos esta siguiente ecuación. El voltaje de salida es igual a menos RF sobre 2R por el voltaje 4. Sustituyendo el voltaje 4 en el voltaje de salida, se obtiene que el voltaje de salida es igual a menos RF sobre 48R por 15 veces el voltaje de referencia. Por último, reescribiremos la ecuación de forma que se pueda utilizar las entradas digitales, es decir, en código binario. El siguiente ejemplo nos dice que para el convertidor digital analógico de 4 bits correspondiente a una red escalera R2R, con voltaje de referencia igual a 5 volts, R igual a 1 kΩ, 2R igual a 2 kΩ y RF igual a 3.2 kΩ, hay que encontrar el voltaje de salida cuando la entrada digital es 1011. Lo primero que tendremos que hacer es recopilar los datos. Se trata de un convertidor digital analógico de 4 bits. Con un voltaje de referencia de 5 volts, una resistencia RF igual a 3.2 kΩ, una resistencia R igual a 10 kΩ y la palabra digital 1011. La fórmula que aplicaremos corresponde al del análisis anterior. Solamente tendremos que sustituir los datos de esta manera. Y el resultado nos dice que el voltaje de salida corresponde a menos 3.67 volts. Este resultado lo comprobaremos mediante una simulación. En este caso, las entradas digitales estarán representadas mediante interruptores y con un multímetro obtendremos el voltaje de salida. Como se puede observar en el multímetro, el voltaje de salida es de menos 3.67 volts, que corresponde con el ejemplo anterior.